Este tutorial se refiere a las medidas de dispersión y variabilidad. En las clases pasadas vimos cómo calcular y cómo interpretar los indicadores de la tendencia central. Y habíamos adelantado, que los indicadores de la tendencia central nos reflejan cuál es el valor que puede representar en general a todo un conjunto. Este valor se conoce como la tendencia central. También comentamos que algunas veces se le daba el nombre de esperanza matemática o también se le puede reconocer como el valor esperado. La dispersión, en cambio, nos indica qué tan, dispersos o qué tan desparramados, por decirlo coloquialmente, están los datos alrededor del valor central. Aquí podemos decir entonces que en un conjunto particular de datos, los datos se agrupan en mayor o menor medida alrededor de la tendencia central. En ocasiones, los datos están muy cercanos, muy apiñados, alrededor del valor medio, y otras veces se encuentran laxamente distribuidos, es decir, más desparramaditos alrededor de la media. Los estadígrafos que miden la variación de las observaciones alrededor de la tendencia central se conocen con el nombre genérico de medidas de dispersión, las cuales vamos a exponer a continuación. Los estadísticos de la tendencia central o posición nos indican dónde se sitúan las puntuaciones. Los de variabilidad o dispersión nos indican si estas puntuaciones o valores están próximas entre sí o si por el contrario están muy dispersas. Revisemos estos cuatro conjuntos. Estos cuatro conjuntos de datos que tenemos aquí en nuestras cuatro figuras, las figuras azul y verde, nos muestran dos mediciones de radios de otolitos, el radio anterior del otolito derecho y el radio anterior del otolito izquierdo. En el caso, ustedes se preguntarán qué son estos otolitos. Bueno, los otolitos son unos huesecillos que se localizan a los dos lados del cráneo de los peces y normalmente se utilizan para contar los anillos de crecimiento y de esta manera pues calcular la edad de algunos peces. Aquí tenemos en azul y naranja el otolito derecho y en verde y morado el otolito izquierdo. Si ustedes revisan más cercanamente la distribución de los casos, vean cómo el radio posterior en ambos casos es más pequeño que el radio anterior. Aunque podríamos revisar aquí mismo cómo en el caso del otolito derecho son más, desiguales. Aquí el promedio o la moda, ¿no?, del otolito derecho, la parte anterior, anda alrededor del 6.7, algo así. En cambio, el radio posterior está más pequeñito, anda alrededor del 1.7, 1.47. Vamos. En el caso del radio del otolito izquierdo, pues son más parecidos la parte anterior y la parte posterior. Sin embargo, aquí lo que nos interesa mucho es la dispersión. Aquí los casos están más dispersos porque la figura está más abierta en la parte anterior, tanto del otolito izquierdo como del otolito derecho. En cambio, la parte posterior de ambos otolitos tenemos que son o están, más amontonados, ¿no?, alrededor de la moda, de la tendencia central.
Esto es lo mismo, nada más que en los cuatro a la misma vez. Vemos aquí en naranja y azul el potolito derecho. Aquí sí podemos ver cómo el promedio del radio anterior es más grande que el radio posterior en el otolito derecho, y que en cambio en la parte izquierda, en el otolito izquierdo, tanto el radio anterior como el radio posterior son más similares. Esto también, si lo vemos en una función acumulada, también es muy notorio. Vean cómo es muy distinto la mediana, digamos, simplemente nada más la mediana del radio posterior del otolito derecho, que está en naranja, como aquí la mediana anda en 1.17 y la parte anterior anda alrededor de 2.67. En cambio, en el otolito izquierdo, tanto en la parte anterior como la parte posterior están mucho más, digamos, similares. Sin embargo, cuando analizamos la dispersión, necesitamos revisar, bueno, cuál es la diferencia, qué tan regularmente distribuidos alrededor del promedio se encuentran la mayoría de los datos o qué tan desparramados están. Para esto vamos a analizar varios indicadores. El primero es el alcance o recorrido. Ya habíamos visto cuando hicimos las distribuciones de frecuencia que el alcance o recorrido o la amplitud, también se le puede denominar, es la diferencia entre la observación más alta y la observación más pequeña. Entonces, el recorrido, digamos, nos da una idea de la variación, pues muy empírica, y al mismo tiempo, pues solamente considera dos valores del conjunto. En el caso de la desviación media, es otra forma de analizar la dispersión. Aquí lo que hacemos es que calculamos la diferencia entre el promedio y cada uno de los valores en la variable. Vamos a suponer que tenemos estos valores, ¿no? Estos 6 valores, 8, 15, 16, 25, 30 y 32. Ya al calcular el promedio, vemos que el promedio de estos casos es 21. Si calculamos la diferencia entre cada uno de los valores de la muestra y el promedio, aquí tenemos, por ejemplo, que 21 menos 8 nos da 13. La diferencia entre 21 y 15, entre el promedio y el siguiente valor, nos da 6. La diferencia entre la media y el siguiente caso, que es 16, nos da 5, y todos estos valores, como pueden observar, son menores al promedio. Cuando tenemos valores mayores al promedio, como es x4, x5 y x6, la diferencia es negativa. Si sumamos todas las diferencias, el valor que nos da es 0, porque las diferencias positivas se anulan con las negativas y entonces el promedio nos da 0 también. ¿Qué se puede hacer para no dar la falsa idea de que la dispersión no es, digamos, no es 0? Lo que se puede hacer, una de las estrategias, es en lugar de considerar los valores con el signo, la consideramos valores absolutos, y entonces tenemos que la diferencia es 43, es decir, sumamos solo los valores sin considerar el signo, y entonces la desviación media nos resulta en 7.17 unidades. Significa pues que los datos se desvían en 7.17 unidades alrededor del promedio. Otra forma de considerar la variación es básicamente calculando lo que se conoce con el nombre de varianza.
la varianza es uno de los estadígrafos que más se emplean para medir la variación, ya que es básicamente el promedio aritmético de las desviaciones de cada dato alrededor de la media aritmética. Cada una de estas desviaciones, para no llevar arrastrando el signo como en la desviación media, se eleva al cuadrado. Y entonces tenemos la expresión de la varianza así. Cada dato se le resta el promedio y a esa diferencia se eleva al cuadrado para finalmente sumar todas las diferencias y dividirla entre el número total de casos en la muestra. En el caso en el que no contemos con los datos originales y tengamos nuestros datos agrupados en una distribución de frecuencia, esa diferencia entre el promedio y cada uno de los datos elevado al cuadrado se multiplica por su frecuencia, se suman todas las clases y se dividen entre el número total de casos menos 1. Como vemos, en la varianza, al elevar cada dato al cuadrado, obviamente las unidades van a ser al cuadrado. Si estamos viendo milímetros, serían milímetros cuadrados. Si estamos viendo litros, que nuestra variable está en litros, serían litros cuadrados o milímetros cuadrados. En fin, para regresar a la dimensión original de los casos, lo que se puede hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la expresión esta de la varianza y entonces tenemos el siguiente indicador que se conoce con el nombre de desviación estándar. La desviación estándar entonces será la raíz cuadrada de la varianza y para esto nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada a la misma expresión que teníamos antes. En el caso de datos agrupados es lo mismo, nada más tenemos aquí el valor de la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado y multiplicado por su respectiva frecuencia. Si tenemos, ya que tengamos sumadas todas las frecuencias, se dividen entre n. Y pues esta es una de las más utilizadas, ¿no? Que es la desviación estándar y que regresa nuestros valores a los valores originales en los que teníamos expresados nuestros casos. Otro indicador se le reconoce con el nombre de coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la razón entre la desviación estándar sobre la media y la media aritmética. A veces conviene multiplicarlo por 100. El coeficiente de variación es adimensional y entonces nos permite comparar variables que tengan diferentes unidades. Y la expresión del coeficiente de variación entonces es la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Y enseguida vamos a revisar en la práctica todos los ejemplos con nuestro conjunto de datos que hemos denominado radios de los otolitos. Hasta pronto.